Bueno, tuvimos una conversación con la subsecretaria. Llegamos a un acuerdo para avanzar en esta sesión en otras cosas que son igual de fácil o más bien ya acordaban algún término o no va a ser tan difícil su debate. Disculpen, no puedo subir mucho la voz porque estoy media resfriada, así que les voy a pedir por favor que me ayuden. El diputado me quiere reemplazar. No, sí, puedo estar aquí. Puedo mantener. Claro. Voy a aguantar. Estoy buscando. Era el numeral 13, si no me equivoco. El del femicidio. Estamos en el artículo 1. Era el 2, perdón. El 2 del número 2, sí. Era lo que habíamos dejado pendiente en la mañana del femicidio. Sí. ¿Cuál es el artículo 2, numeral 2? ...41. Sí. Podríamos leerlo para efectos que igual... O esto lo habíamos leído en la mañana. ¿No lo leímos? No, lo del femicidio. No lo leímos. Ya, pero lo vamos a leer mejor para que también quienes nos están viendo puedan saber que vamos votando. A ver, vamos a dar lectura al numeral 2 del artículo 2 del proyecto, que se encuentra en la página 41. El numeral 2 dice lo siguiente: agrégase el siguiente artículo 5 bis, nuevo a continuación del actual artículo 5. No obstante, artículo 5 bis, página 42, diputado Melero. No obstante lo señalado en el artículo anterior, no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia quien por sentencia ejecutoriada haya sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito de femicidio o de los delitos contemplados en los artículos 390 y 391 del Código Penal en la persona del causante. El derecho a pensión de sobrevivencia del beneficiario que se encontrara formalizado o requerido en las calidades y por alguno de los delitos indicados en el inciso anterior contra la persona del causante se mantendrá en suspenso hasta que el procedimiento termine sin condenar a dicho beneficiario. En caso que el solicitante fuere condenado, deberán reliquidarse las pensiones concedidas a los demás beneficiarios. Un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y firmado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos regulará la forma y los medios en que las administradoras tomarán conocimiento del inicio de la investigación de un hecho que revista caracteres de algunos de los delitos indicados, para los efectos de suspender la concesión de la pensión de sobrevivencia que corresponda al beneficiario imputado. Termina la lectura, señora presidenta. Perfecto. Si no hay palabras, podemos proceder a la votación. Diputado Saavedra. Sí, consultarle al gobierno es porque... Disculpe, diputado, si pueden guardar silencio porque se escucha mal. Diputado Saavedra. Gracias. La condición de formalizado, por tanto no está el juicio firme, entonces está notificado que está siendo investigado. Entonces quiero una explicación para comprender mejor y para la historia de la ley por último, porque se suspendería este beneficio cuando está en esta etapa el beneficiario. Le doy la palabra al diputado Ramírez. Presidenta, aclarando de que estoy totalmente comprometido y a favor de esta indicación, que quede claro. Me produce ruido que en el inciso primero se use la palabra femicidio, porque eso lo restringe al caso en que el cónyuge varón asesine a la mujer y excluye el caso de que la mujer asesine al varón.
Yo quisiera saber si fue pensado de esa manera o si estamos ante un error de redacción. Gracias, Presidenta. Diputado Sauerbaum. También estando absolutamente de acuerdo con la intención, pero yo quisiera una explicación del Ejecutivo. Diputados, si pueden guardar silencio, por favor. Diputado Sauerbaum. Quisiera una explicación del Ejecutivo respecto de cuál es el sentido, porque es como que yo dijera también que pudiera poner aquí que alguien que infringió la ley de Emilia, que atropelló a alguien con grados alcohólicos en el cuerpo, tampoco se merece la pensión. Entonces, quiero entender bien cuál es la razón de haber puesto solamente el femicidio y no otros delitos de asesinato como ese, como graves como ese. Perfecto. Yo solamente, como también comentar que en la ley Gabriela también en un principio había algo de esto incorporado, obviamente que no podíamos mantenerlo en el proyecto de ley porque en el fondo cubría un cuerpo que no era parte del Código Penal, que era el cambio que hacía la ley Gabriela, pero de todas formas comparto el sentido de este artículo, inclusive también de la suspensión durante el tiempo, porque ¿qué pasa si es que finalmente es condenado y durante todo ese tiempo en el fondo se sigue pagando esa pensión? Y me parece que como no es de toda lógica, ¿cierto? Y en eso, al menos, como solamente decir que el proyecto de ley Gabriela, si es que se logra aprobar, a lo mejor se puede enlazar con este artículo, porque finalmente en el proyecto de ley Gabriela, y respondiéndole al diputado Ramírez, lo que se hace es no se establece si es hombre o mujer, sino que por motivo de violencia de género. Y eso también lo encausa, ya sea en el ámbito íntimo o en el ámbito público, pero en este caso obviamente que en el ámbito íntimo. Bueno, le doy la palabra a la diputada Alejandra Sepúlveda y luego al gobierno. Diputada Sepúlveda. Que hay mucho ruido. A ver, decir que no era tan fácil, Presidenta. Yo creo que... Disculpen, diputados, es que no se escucha la diputada Sepúlveda. Ahora no son los asesores, son los diputados. Los parlamentarios. Sí, se escucha súper bajito, diputada. Sí, es que también está afectada. Sí, decir que un poco en la lógica de lo que plantea el diputado Saavedra también, yo creo que a lo mejor porque ¿qué es lo que pasa si es inocente? O sea, ¿qué es lo que pasa si es inocente? Entonces, el término de la suspensión, ¿cómo se retoma? Si bien está planteando que va a haber un reglamento, pero quizá, o sea, en el fondo estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que lo que estamos tratando de hacer es perfeccionar un poco el artículo, nada más. Podríamos votarlo inmediatamente, pero la idea es cómo vamos perfeccionando un poco el artículo, en términos de la redacción, en términos, qué pasa con la suspensión, cómo tú vuelves a tomar, ¿no es cierto? La retroactividad, lo que tiene que ver con el pago en un solo minuto, en el caso de que hay una presunción aquí de inocencia. Disculpe, diputada Sepúlveda. No sé si hay más palabras para darle la palabra al gobierno, ¿no? Ya, le doy la palabra, subsecretario. Disculpe, diputada Cariola, y él le entrego la palabra. Diputada Cariola. Presidenta, yo quiero hacer una pregunta, porque yo entiendo que al ser una suspensión del beneficio en este caso, y al ser en este caso una persona que está siendo investigada, la persona a la que se le suspende el beneficio de la pensión de sobrevivencia es una persona que no va a recibir la pensión previamente, porque no la alcanza a recibir. Entonces, lo pregunto, al menos yo lo entiendo así, o sea, decir, esta persona no la alcanza a recibir. Entonces, a mí me parece, Presidenta, yo por lo menos estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo. Creo que es una indicación correcta, particularmente porque
más allá de que efectivamente hay un elemento que tiene que ver con la presunción de inocencia y aquí hay una persona que no está condenada y todo lo demás, pero en el caso de que la persona sea declarada inocente posteriormente, bueno, esa persona va a empezar a recibir después la pensión y va a recibir lo que fue suspendido mientras dure la investigación. Pero lo que fue suspendido, no cortado, porque en el fondo no es que no es que se elimine, porque si esa persona empezó a recibir la pensión antes, va a perder un derecho adquirido. En este caso no pierde un derecho adquirido porque es una suspensión que se provoca, hasta donde yo entiendo, se provoca antes de que inicie el proceso. Entonces, yo quiero aclarar quiero que sea bien aclarado ese punto. Es claro, porque en el fondo no se suspende algo que no tuvo antes. Entonces, yo quiero que se aclare bien ese punto porque a mí me parece que bajo esa perspectiva el punto queda bien desarrollado y me parece que además es correcto de ser planteado que quede planteado de esa manera. Perfecto, diputado presidente. No, a lo mejor yo tengo un problema de la indicación, pero tal vez me la corrige mucho más fácilmente respecto al vocablo beneficiario imputado y no formalizado, que es una etapa procesal distinta. Uno puede declarar como imputado en una etapa desformalizada, la cual no hay ningún tipo de cargo respecto a la persona, y otra cosa es cuando ya la Fiscalía, en una etapa distinta de la investigación, tiene hechos a lo menos efectivamente para sostener que existen cargos públicos respecto de una persona. Uno, por el solo hecho de pensar que una persona se le inculpa un delito, puede presentar una querella contra alguien y por ese solo hecho pasa a ser la condición de imputado. Cosa distinta es cuando ya hablamos de una formalización, que incluso desde el punto de vista de la presunción de inocencia, en términos constitucionales, igualmente, a diferencia de lo que era el autoprocesamiento antiguo, donde había presunciones fundadas de la comisión de un delito, en la formalización requiere además un estándar mucho más bajo, que es que existan indicios, en este caso de la persona, de la participación en el hecho que se investiga. Entonces, un umbral tan bajo que la sola imputabilidad genere este efecto, a mí me parece algo complejo desde el punto de vista constitucional. Bueno, le doy la palabra a la subsecretaria. Señora Presidenta, por su intermedio, este es un artículo que viene a tratar de corregir una situación que es lo que se da actualmente. Actualmente, cuando una víctima, ya sea de parricidio o de femicidio, fallece, su cónyuge pasa a ser heredero de sobrevivencia, se va a ser beneficiario de pensión de sobrevivencia de esa persona, independiente que sea condenado o no sea condenado. A nosotros esto nos parece que es sumamente complejo, porque estamos hablando que la persona que mató a otra pasa a ser un beneficiario de ella, en perjuicio del resto de los hijos o el resto de los familiares. Por lo tanto, nos parece que es del todo correcto que si es que alguien... les pido silencio para escuchar a la subsecretaria. Por lo tanto, nos parece que es correcto que la persona que haya sido el culpable de ese asesinato no tenga y no goce de la calidad de beneficiario de una pensión de sobrevivencia. Ahora bien, el derecho puede haber nacido o puede no haber nacido, porque podría eventualmente darse un caso en el cual es evidente desde el primer momento que el cónyuge fue el homicida. O podría darse un caso que después de mucho tiempo se determine que es el homicida. Y por lo tanto lo que se está planteando en esta norma es que de aquí en adelante cualquier persona que sea condenado como homicida, ya sea en caso de parricidio, que es en el caso puntual en el cual sería la mujer quien asesinara a su marido, o en el caso del femicidio, ya que el artículo 390 del Código Penal indica expresamente esta diversidad entre parricidio y femicida, y es por eso que se está tomando así, se suspendan sus derechos mientras dure el proceso, y estamos hablando acá desde la formalización justamente para evitar situaciones que pudieran ser injustas.
La misma norma establece que va a ser un reglamento que va a ser expedido por el Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que va a regular la forma y los medios en los cuales se va a tomar conocimiento y en el cual se va a proceder tanto en la suspensión como en la rehabilitación, si es que obviamente la persona es declarada inocente, ¿no es cierto? Pero lo que está buscando con esta norma es que en ningún caso una persona se pueda ver beneficiada por un crimen tan atroz como haber matado a su cónyuge. Y es por eso que esta norma también está en relación con otras que vienen más adelante, que podríamos verla, que es cómo se distribuye esta recursos que ha dejado esta madre o este padre en el resto de los beneficiarios, que normalmente van a ser los hijos menores de esta pareja. Perfecto. Sí, no sé si no hay más palabras para poder proceder a la votación. Ok, votemos entonces. Disculpe. Perdón, imputado. Perdone, Presidenta, que haga una pregunta. ¿Imputado es igual que formalizado? No. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se cambia en el inciso final de formalizado a imputado? Debería mantenerse la formalizado. Porque el imputado es la persona a quien se le señale como autor de un delito que no se ha investigado siquiera. Es el primer paso de un... No, o sea, sí. Bueno, sí. Ya. El imputado, no. Presidente, para aclarar el punto. El imputado, uno tiene la calidad de imputado desde la primera actuación que se hace en su contra. Por ejemplo, en un delito flagrante, desde la detención, tú eres imputado. De ahí en adelante, cualquiera sea la primera actuación que se haga en el procedimiento en contra de una persona. Y esa calidad cambia a condenado recién una vez que se hace la condena. Entonces, formalizado sigue siendo imputado. No, sigue siendo imputado. Si está formalizado, sigue siendo el imputado. No eres el formalizado, eres el imputado. Durante todo el proceso. Hasta la condena eres imputado. Ahora, lo que a mí me preocupa de cambiar al final la palabra imputado, porque podría decir solo al beneficiado. Pero si pusiéramos beneficiario formalizado, podría prestarse... Es raro, pero podría ocurrir que alguien no sea formalizado y sea requerido en un procedimiento simplificado, por ejemplo. Y en ese caso, podría, como dice formalizado y luego beneficiado formalizado, podrían decir en este caso que no hay una formalización, sino que se tomó otro camino por parte del fiscal, como por ejemplo un procedimiento simplificado, que en un delito grave es raro, pero podría ocurrir, podría quedar fuera. Entonces, o bien podría ocurrir. Entonces, o bien borramos la palabra imputado y lo dejamos simplemente con el beneficiado, pero a mí me parece problemático poner beneficiado formalizado. Diputado Ramírez. Solamente quiero adherir a todo lo que ha dicho la diputada Orsini y agregar que también hay un tema de plazos. Una persona entre la formalización, hay un periodo entre que una persona es imputada porque la primera actuación y que es formalizada, y por lo tanto yo creo que no es deseable dejar ese pequeño plazo, por muy pequeño que sea, fuera en el fondo de este artículo, y por eso me parece razonable lo que dice la diputada Orsini de mantener la palabra imputado. Desde antes mejor, ese es mi punto. No sé si usted pensaba lo mismo, diputado Orsini. Sí. Presidenta, eres imputado desde la primera actuación en tu contra. Entonces, si yo te denuncio por parricidio, aunque no tengas nada que ver, desde ese momento eres imputado. Aunque no haya nada que sustente mi denuncia. Lo que dice el artículo solamente que se suspende. Entonces, no sé, subsecretaria, ¿cuál es la opinión del gobierno? Tiene que ser. Sí, o sea, tiene que ser en las dos partes el mismo concepto. Sí. Que yo entendí de la explicación de la diputada Orsini es que la palabra imputado en el inciso final no habría una complicación porque la persona desde el momento en que está siendo denunciada adquiere la calidad de imputado. Sí habría un problema si yo esa palabra la cambio a formalizado, porque hay procesos en que el fiscal determina que no hay formalización y se sigue el juicio igual. ¿Fue eso, no? No sé. ¿Fue eso, no? No sé.
fuera por un camino u otro, ahora... Lo que pasa, Presidenta, es que este inciso lo que hace... Perdón, Presidenta. Diputado Ramírez. Gracias, perdón por la informalidad. Lo que pasa es que este artículo, este inciso, lo único que hace es decir que habrá un reglamento para que regule este asunto. Entonces, al poner la palabra imputado, lo que hace es llegar al reglamento... Un reglamento. En el fondo, exactamente, el plazo más amplio para que lo regule, y eso a mí me parece que es positivo. Diputado Tucapel Jiménez. Presidenta, yo con el ánimo de aportar no soy abogado, pero yo creo que lo que yo entiendo es cuando se formaliza a la persona es porque hay antecedentes, ¿no es cierto?, suficientes para empezar a investigar. Cuando está imputado, puede ser una persona que está imputada y después salga inocente todo, pero en general formalizado es porque ya hay antecedentes serios de que se le comienza una investigación. Entonces me imagino que lo que acá quisieron colocar fue formalizado. Y debiera estar esa palabra, creo. No sé. Le doy la palabra a la subsecretaria como para o al asesor como para aclarar el punto y a ver. A ver, sin ser especialista en derecho penal, esa no es mi especialidad. Nosotros lo que estimamos es que justamente este reglamento, que va a ser suscrito por el Ministerio del Trabajo y por el Ministerio de Justicia, lo que va a hacer es regular la forma en la cual esta suspensión, que es absolutamente extraordinaria y lo que busca es garantizar los derechos del resto de la familia de esta persona que ha muerto, en el sentido de que no vaya a recibir pensión de sobrevivencia una persona que fue quien asesinó, ya sea a la madre o al padre, o sea, el cónyuge es uno de los dos, se pueda resguardar de la mejor manera. Y es por eso que nosotros creemos que tiene que quedar de tal manera que pueda garantizar esa situación. Se está estableciendo que va a perder esta calidad una vez que ya esté condenado, pero que va a perder el derecho a la pensión de sobrevivencia una vez que haya sido condenado. Y se van a suspender sus derechos una vez que haya sido formalizado. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que dejándolo de esta manera estamos pudiendo llegar a cumplir cuál es el objetivo de la norma, sin perjuicio se pueda chequear con especialistas en derecho penal para chequear que realmente se sea la forma. Y que va a estar reglamentado. Lo que se va a reglamentar respecto del imputado, no respecto al formalizado. El reglamento. Imputados podemos ser todos. El imputado podría ser absolutamente inocente, estar imputado en los inicios de la investigación porque hubo un indicio. En cambio, el formalizado ya hay indicios claros y el fiscal se forma la convicción de que el tipo tiene participación en el delito. Y además hay una serie de efectos de la formalización que no lo tienen de la calidad de imputado. Se suspende el plazo de la prescripción, se pueden adoptar medidas cautelares contra la persona, sí. Una serie de efectos distintos. Pero Pedro, sí, justamente el inciso final llega a un reglamento. Pero hablan de imputado. Sí, porque es lo más amplio posible si el reglamento. El reglamento puede decir pero solamente no, que haya el efecto de que es formalizado. El reglamento verá. Sí, lo que pasa, a ver, como para ordenar un poquito, yo igual coincido en el criterio que dice el secretario, porque diputado Ramírez, sí, para poder dar esta discusión. Pero a ver, yo igual coincido con el criterio del secretario porque al final lo que establece es que el reglamento, en el fondo, va a regular esto respecto del imputado. Y ahí ya establece, en el fondo, un marco desde que es imputado. Por lo tanto, desde que es imputado, claro, entonces se suspende. O sea, lo digo como para efectos de que tengamos claro que vamos a votar. Ministro. Yo quiero proponerles que, para zanjar el tema, usemos como motivo de suspensión la formalización, no la imputación. Y la razón es muy simple. La formalización, si bien es posterior a la imputación, está sujeta al menos a un acto de autoridad que en mérito de los antecedentes decide formalizar la investigación. El acto de mera imputación no depende de nadie que lo califica, sino que bastaría el solo denunciante con interponer la denuncia, usted ya está imputado. Y la investigación desformalizada, es decir, donde hay un imputado, no tiene plazo, o sea, podría durar 3, 4, 5 años. La investigación formalizada sí tiene plazo. En consecuencia, yo creo que si vamos a suspender el entregamiento de una pensión,
creo que es más formal, más serio, que tiene más certidumbre la formalización antes que la imputación. Ah, ya, perfecto. No beneficiario imputado. Aquí está la indicación. Ya. Eso. Queda mejor. Al eventual beneficiario. Se refiere a la evidencia. Eventual beneficiario. Queda mejor. Claro, pero a ver, este queda raro. Al beneficiario. Que corresponda al eventual beneficiario. ¿Qué inciso, María? Ah, claro. No, es eventual porque puede ser condenado, no va a ser beneficiario. No, pero es beneficiario, porque ya está recibiendo, claro. No, pero es que... Bastaría con poner borrar imputado o reemplazarlo por formalizado. Entonces mejor no ponerle beneficiario. No, eso está perfecto. Todos son beneficiarios. En este caso, él es un beneficiario por ser Él es un beneficiario. Lo que pasa es que tiene suspendido porque tiene una eventual condena o, en este caso, una formalización. Sí, no, él es un beneficiario. Sí, claro. Claro, claro. Sí, sí, no se está cuestionando eso, subsecretario, porque lo que pasa es que, claro. Subsecretaria. A ver, tratemos de ordenar un poquito en el debate, diputado y diputada. Le voy a dar la palabra a la subsecretaria. Subsecretaria. Simplemente lo que estamos tratando de evitar es que caigamos en una situación de inconstitucionalidad porque el artículo 19, número 7, establece, letra H, establece que no se pueden privar de derechos previsionales como sanción a una determinada persona. Y por lo tanto lo que estamos evitando es que se genere este derecho que luego no se va a poder eliminar. Y es por eso entonces que el artículo lo que dice no podrá ser beneficiario. Nunca fue beneficiario, porque fue esa es la razón. La letra H del número 7 de la Constitución. Nunca se le dio. No podrá ser beneficiario, condenado, por supuesto. Porque hay objeto ilícito, evidentemente, en apropiarse de una pensión si yo provoqué la muerte del causante. Por tanto, la ley es así, objeto ilícito nulo, por tanto nunca fui beneficiario. El último es una suspensión, que es una medida de prevención. No te lo voy a dar mientras haya el fundamento suficiente de que tú mataste a tal persona y por tanto hay objeto ilícito. Y esa suspensión se suspende en su calidad de beneficiario que ya tiene por ser hijo o cónyuge. Ahora, si se comprueba que fue el asesino, pierde su calidad de beneficiario. O nunca la tuvo en el estricto rigor jurídico. Por tanto, lo que yo sugiero es, nunca la tuvo. Lo que yo sugiero sencillamente es donde sale imputado, borrar. Punto, imputado, dejar beneficiario. O pueden poner beneficiario, imputado, formalizado. Yo creo que es mejor borrar imputado. Es más limpio eso, porque se entiende que se interpreta la palabra. Ya, se borra entonces imputado. Esa no es la indicación que tiene usted. No lo es. Ya, no pero es. bueno. Porque el que no es el condenado. ¿La modificamos? Se modifica y así queda. Bueno, lo otro es cortarlo acá. A la pensión de sobrevivencia que corresponda, punto. Y ahí le borráis todo. Ya perfecto. Sí, podemos avanzar entonces. Diputado Orsini. No hay ni una importancia. Borren el imputado. Ya. Diputado Orsini. Sí, presidenta. Perdón. Releí la norma y efectivamente dice formalizado o requerido. Dice la norma, entonces se establecen las dos posibilidades. Entonces, por eso dice beneficiado o imputado, para hacer referencia a ambas calidades, a formalizado o requerido. Si nosotros ponemos solo formalizado, vamos a dejar fuera a los requeridos. Entonces...
Y el reglamento no puede superar la ley, y la ley ya dice, no puede ir por sobre la ley, y la ley ya dice que tiene que ser uno formalizado o requerido. Entonces, que diga imputado se refiere a el formalizado o el requerido, y el reglamento no podrá ir más allá de lo que establece la ley, y la ley ya establece ese límite. Pero, a ver. Ya. Votemos. Votemos la indicación. Diputada Sepúlveda. Todos estamos de acuerdo en el espíritu que queremos Sí. entregar. Sí. Entonces, votémoslo con la indicación, y si hay alguna modificación que podamos, a lo mejor mejorar redacción posterior, lo podemos revisar. Eso, me parece muy bien. En votación. Señor Barros, con la indicación. Señora Cariola. Señor Pérez. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Orsini. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Señora Presidenta. A favor. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada, Presidenta. Diputado Ramírez. ¿Usted nos podría informar a todos los parlamentarios de esta comisión cuáles son los artículos que usted tiene previsto que discutamos? Gracias. Bueno, lo que habíamos conversado con la subsecretaria y los diputados de la oposición es que ya avanzáramos en el sistema de cobranza, que es el artículo 33 y artículo 33 y de la ley 17.322, y también en el artículo 32, que es el seguro de desempleo, de la ley 19.728. ¿Cómo? Ya, a ver. ¿Y cuál era ese artículo? Sí, o sea, eso... Esperemos un momento, es que estamos resolviendo algo. ¿El numeral cuánto? 42 y 43. ¿Y quedan pendientes letras? Está bien, pero esos numerales, cuando tú me hablas de letras, ¿hay otras letras que no se votarían o son las únicas letras que contienen esos numerales? Son las únicas letras. Ya, pero que no podemos dejar pendientes letras sin votar. Sí. ¿En qué página lo tienes tú eso? 221. Ahí está. Ahí está, está bien. Recuerden que tenemos que... Subsecretaria, le doy la palabra para que pueda explicar este... Ese es el numeral 42 y 43. Y 43, que está en la página 221 Siguiente. y siguiente. Diputados, para que revisen en la página 221, numeral 42. ¿Leíste la cuenta? Sí, esto está en el artículo 2. Sí. A ver, lo que estamos haciendo... Numerales Artículo 2. 43, artículo 2. No, lo que pasa es que me hicieron otra propuesta para poder terminar respecto a la pensión de sobrevivencia, algunos aspectos. Entonces, vamos a mirarla y ver si podemos avanzar en esto también. Subsecretaria. Solo para entender cuál es la lógica, como
hoy día nos hemos abocado a corregir ciertos errores que habían en los temas de pensión de sobrevivencia, igualando los derechos a los convivientes civiles, incorporando el tema de los divorciados, ahora con el tema de los delitos de parricidio y femicidio. Lo que estamos haciendo ahora es corregir los artículos en los cuales se determina cómo se distribuyen los montos de las pensiones de sobrevivencia para dejarlo adecuado a lo que ya se hizo. Entonces, ahora vamos a entrar con el artículo 42, que modifica la forma en la cual se calculan las pensiones de sobrevivencia, indicándose en la letra A que el 60% va a ser para el cónyuge y para él o la conviviente civil. Se igualan entonces que tengan el mismo porcentaje de pensión de sobrevivencia. Cuando hay hijos, también se cambia. También en la B también. El 50% después para el cónyuge con hijos comunes que tengan derecho, y luego se agrega y para el conviviente civil. Se elimina la letra G que trataba antes conviviente. Y se elimina la letra G, que lo que hacía antiguamente es que el conviviente civil tenía un porcentaje de pensión de sobrevivencia que era inferior al cual se le está dando ahora. Sí, lo vamos a ver también. La 223. Del comparado, El 42, letra A y B. el 221, página 221. No, la presidenta. No, que la señora Sepúlveda pidió edición de la votación. Ya, ahora el 53 Ah, no, es que no vamos a debatir, vamos a votar. lo tengo distinto. ¿Vamos a votar inmediatamente? Sí. Ya, en votación, secretario, tome la votación. Sí, artículo segundo, número Ah, 42, letra A, exclusivamente. Señor Barros. Señora Cariola. Señor Pérez. Señor Melero. Señor Jiménez. A favor. Señor Orsini. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Santana. Señor Sauenbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Señora Yomas. Señora Cariola, ¿cómo vota usted? ¿Resultado de la votación? 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Pido acuerdo para sumar el Yomas. voto de la presidenta cuando vuelva. Cuando llegue. Ya, de acuerdo. Ahí va. Muy bien, ¿eh? Pues logré un gran acuerdo. Ya, qué bueno. Tu voto. ¿No querían esto más? En votación, la letra B, como usted ya ha pedido, señora Sepúlveda. Perfecto. Letra B. Letra B. En votación. En votación. Señor Barros. Señora Cariola. Señor Pérez. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Orsini. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Sí, es que No sé, pero esto me lo dice a mí, perdón. Señor sí, señor sí, sí. Señor Silver. No. Presidente. a favor. Le agregué su voto, presidente. Muchas gracias, secretario, por considerarme. Me imagino. Ahora el 43. Ya. El 43 también, entonces. 223. Número 43. En la página 224. 43, sí.
¿En votación, Presidenta? Sí, o sea, lo que entiendo que lo que dice es que se establece el servicio de registro civil para efectos de la tramitación y pago de las prestaciones. El servicio, a solicitud de cualquier administrador de fondo, entregará la información que tenga disponible en su respectivo registro, que permite identificar, ¿esa es? El 50, numeral 43. No, 53. 43. Votamos las dos. Perdón. 53. Sí, el 42 letra A y el B también. Están votados ya. Los dos. Ahora, Ya. 53. 53. ¿Y 43 por qué no ahora? No, ahora. No, pero el 43 ¿por qué no? El 43 es otra materia. Sí, pero la Presidenta no tiene problema con el 43. Sí. Ah. Sí. Perfecto, sí. O sea, que el registro civil pueda informar a los que ya habían establecido. Sí. Sí. En votación. Sí, podemos votar el número 43. ¿Se entiende? Ya, perfecto, lo vamos a leer. Artículo... ¿Lo lee usted? Ah, no, léalo usted mejor. Por Numeral favor. 43 del artículo 2. Agrégase a continuación del actual artículo 58 el siguiente artículo 58 bis nuevo. Para efectos de la tramitación y pago de las prestaciones que establece esta ley, el Servicio de Registro Civil de Identificación, a solicitud de cualquiera de las administradoras de fondos de pensiones, entregará a esta la información que tenga disponible en sus respectivos registros, que permite identificar a los beneficiarios legales de sus afiliados, así como la supervivencia de los mismos en conformidad al procedimiento y forma que se establezca en un reglamento expedido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y firmado también por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Sí. Perfecto, diputado Melero. Y después... Sí, no, lo que pasa, Presidenta, es que como estamos creando un ente nuevo que va a administrar el 4%, el Consejo Fiscal, deberá ser también a solicitud de ese Consejo, no solamente de la AFP. Porque vamos a tener dos entes administrando. Habla de administradoras. No vamos a enredar. Pero no es así porque la pensión la paga siempre la AFP. Independiente que el 4% vaya a otro ente. No, porque es un ente, diputado Melero, así que no. Diputado Silver. Una pregunta al Ejecutivo, porque son esta Presidenta, al Ejecutivo respecto al concepto beneficiario, porque la sucesión por causa de muerte produce distintos efectos, entre ellos los derechos hereditarios, y hay distintos tipos de posesión: la posesión legal, la posesión real, y una de ellas es que uno pida la posesión efectiva. Entonces, ¿cuál es el estándar que se entiende por beneficiario? Porque igual debe haber un acto de voluntad para solicitar justamente esta condición. Recuérdense que está el acto de adir, esa es la palabra, si no me equivoco, técnica, ¿o no, señor Muga? Adir la herencia, que tiene que ver con la aceptación. Uno puede rechazar incluso una herencia. No es un acto en el cual se le impetran derechos a una persona, incluso contra su voluntad. Y la puede decir con beneficio de inventario también. Exactamente, en el acto en el cual uno hace este hecho. Entonces, ahí la pregunta de por qué es necesaria la posesión efectiva. Entonces, ¿qué entiende por beneficiario el registro civil? No, pero el registro civil tiene los datos de la posesión efectiva. Pero uno es, por el hecho de ser hijo de alguien, es heredero, si es que quiere renunciar, por ejemplo, a la masa o al acervo hereditario. Lo que sucede es que la renuncia, don Gabriel, es posterior. Sí. La renuncia es posterior a la delación de la herencia. Sí. ¿Ya? La herencia se delata al momento del fallecimiento y el registro automático. Y el registro civil lo que hace es que automáticamente les da la calidad de herederos. Usted la renuncia después. Pero hay distintos tipos de heredero y distingue efectivamente la ley. Por eso es que uno tiene que aceptar o adherir la herencia. Pero después que se le identifique yo como heredero. Ahí tengo una legítima duda, señor secretario, respecto del punto. Sí, le doy la palabra a la subsecretaria. Señora Presidenta, por su intermedio estamos hablando de la tramitación y pago de prestaciones que establece esta ley. Y estamos hablando solamente de prestaciones de sobrevivencia que no tienen que ver con herencia.
tienen que ver con determinados beneficiarios, que son beneficiarios legales, que va a ser siempre la cónyuge y va a ser siempre los hijos, menores de 24 años si es que están estudiando o menores de 18 años hasta que cumplan con esa edad. Por lo tanto, en este caso específico, lo que se va a solicitar es información respecto de que no hayan otros beneficiarios de sobrevivencia que vayan a tener que tener esta calidad, y es por eso también que entonces se incorpora el acuerdo de unión civil y no están, por ejemplo, los convivientes que no tienen hijos, porque no tienen esa calidad, no están reconocidos en esta materia, y estamos entonces hablando específicamente de pensiones de sobrevivencia. El tema de herencia se ve para fines de los fondos previsionales solamente en el caso de que no hayan beneficiarios legales de pensión de sobrevivencia. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que con esa aseveración podemos votar. Señor Barros. Señora Cariola. Señor Pérez. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Orsini. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Señora Presidenta. A favor. 12 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención, Presidenta, aprobado. Perfecto. Nos vamos entonces al 53 que dicen ustedes. En la página la vamos a decir de inmediato porque no la tengo. Damaso, por favor. 53. Página 256 está el numeral 53, que modifica el artículo 67 de la... ¿De qué estamos modificando, perdón, hijo? ¿Del 3500? Del decreto ley 3500, que dice lo siguiente. Modifícase el artículo 67 de la siguiente forma. A. Estamos en la página 257. Agrégase en el inciso segundo, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido la siguiente oración. Las reservas que mantengan las compañías de seguros correspondientes al beneficiario que ha sido condenado como autor, cómplice o encubridor del delito de femicidio o de los delitos contemplados en los artículos 390 y 391 del Código Penal, en la persona del causante, se destinarán para el recálculo de las pensiones de los restantes beneficiarios. En caso que no quedaren beneficiarios de sobrevivencia, dichas reservas se sumarán a la masa hereditaria del difunto. Letra B. Agréguese en el primer párrafo de la letra A del inciso tercero a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido la siguiente oración. Del referido acuerdo se excluirá el beneficiario formalizado requerido, en su caso, por los delitos contemplados en los artículos 390 o 391 del Código Penal o por el delito de femicidio en calidad de autor, cómplice o encubridor en la persona del causante. Y... Si le parece, Presidenta, sí. Dame un hoja de votación. Sí, votemos entonces. Ahí está bien escrito. Claro. Número 53. Letra A, la señora Sepúlveda ha pedido división de la votación. Señor Barros. A favor. Señora Cariola. A favor. Señor Pérez. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Orsini. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Presidenta. A favor. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, aprobado. ¿Cómo avanzamos? El día del eclipse. Votación. En votación la letra B. Señor Barros. Señora Cariola. Señor Pérez. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Orsini. Señor Ramírez. Señor Saavedra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Señora Presidenta. A favor. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado, Presidenta. Entonces, ahora podemos pasar al artículo 32, que es del seguro de la ley 19.728. De la página 358. Déjeme tomar nota, Presidenta. 358.
358. ¿Qué número, qué página? 358. 358. 358. Es el artículo 32 que introduce modificaciones al seguro de cesantía. Dice lo siguiente. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley 19.728 que establece un seguro de desempleo. Lo que está en propuesta de poder votar es el numeral 4, exacto, 5 y 6. No, 4, 5 y 6. Vamos de a poco. Presidente, que no. ¿No se puede? El número 360. Que nos provoca un problema para el final. Que 361. se nos va a olvidar esa letra. Está bien, vamos a hacer para usted. Ya. Vamos a colocar en votación solamente los numerales 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Ah, ya. A ver, esperen. Me informan los asesores que igual podríamos entrar a discutir todo el seguro de dependencia y así avanzamos con todo ese apartado, perdón, de cesantía, y así avanzamos con todo ese apartado. No, entonces votemos todo el título cuarto. Perfecto. Todo el título cuarto. Perfecto. No. Discutir. Y luego votar. Ya. No, sí está cuadrado, Título cuarto. En votación. No, pero vamos viendo que podríamos entrar a verlo, pero hay que ver que vamos a ir revisando. Estamos... sí, yo también creo que sería bueno. Estamos en la página 358. Ahí parte el título del seguro de cesantía. Claro, del 360. Perfecto. O sea, primero, yo creo... Sí, de seguro de cesantía. Bueno, le doy la palabra al ministro, por favor, diputados. Me duele hasta la cabeza, así que les pediría como quietud. Sí, puede ser. Sí, lo vi, con lentes, pero en un momento fue como... Ya, pero no voy a estar hablando de eso. Ya, ministro, le doy la palabra. Ya, pero va a haber tranquilidad. Le voy a dar la palabra al ministro para que nos pueda explicar el título, porque es todo un título que es el de seguro cesantía. Así que le doy la palabra al ministro. Esto es muy importante, Presidenta. Oiga, esta parte del proyecto es muy importante, uno de los seguros que protege al pensionado en momentos en que pierde su empleo y no queremos que se le formen lagunas previsionales producto de la falta de cotización. Esto es una demostración clara, nítida, contundente de nuestro espíritu de diálogo, porque recogemos esta iniciativa de un proyecto anterior que ustedes respaldaron cuando yo era parlamentario, que esto, no, hablando en serio, esto ya estaba en el proyecto de reforma previsional del gobierno anterior, nosotros recogimos porque es una buena idea y esperamos, por tanto, que con la misma contundencia con que se celebró, hoy día se apruebe sin más votación y sin más debate. Oiga, Presidenta, le quiero ofrecer la palabra a don Alejandro que especifique. Hay dos normas aquí que tienen que ver con facultades que se le da a la Administración de Seguro de Cesantía, precisamente para acceder a ciertos datos en caso de cobranzas judiciales y en caso de traspaso de información de los usuarios. Don Alejandro.
Ya. Le doy la palabra a Alejandro. En lo que se refirió por su intermedio, señora presidenta, lo que se refirió el ministro... Por favor, diputado, no se escucha. Perdón. Sí. Alejandro. Por su intermedio, señora presidenta, el ministro se refiere al numeral 3, en que efectivamente se contempla este seguro de lagunas, que se llama, en que efectivamente con platas del Fondo Solidario se pagarían las cotizaciones de la persona cesante. Y también, perdón, y también trata en el inciso segundo el seguro de dependencia, que también se estaría cubriendo con el seguro de cesantía. Las cotizaciones, obvio, claro, las cotizaciones del seguro de dependencia en el momento en que la persona está cesante. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Sí. Perfecto, entonces vamos a dar lectura a cada uno de los apartados y viéndolo. Vamos a dar lectura al título cuarto completo, que es el que vamos a votar en una sola votación. Dice título cuarto, modificaciones al seguro de cesantía, artículo 32. La página 358. 358. Sí, disculpe, secretario, vamos a votar numeral por numeral, eso sí. Pero vamos a leer. No, la señora Sepúlveda no había hecho. Vamos, numeral 1. Sí. Pero ella pongámosle. Diputada Sepúlveda, ¿usted desiste de pedir división de la votación? Sí. ¿Se mantiene la división? No. ¿No? No. ¿Cómo no entendí? Yo lo entendí como que usted estaría de acuerdo en votar todo el título después de la lectura. Perdón. Sí. Por parte. Claro. Mantienen la separación. Sí, es que es mejor porque es más ordenado. Hay que explicar por numeral. Por numeral. Hasta la explicación es más fácil. Perfecto. Ya. Vamos a dar lectura entonces a... Título cuarto, modificaciones al seguro de cesantía, artículo 32. Introducense las siguientes modificaciones a la ley 19.728 que establece un seguro de desempleo. Debería decir introduzcanse. Numeral 1. Intercálase entre la segunda y tercera oraciones del inciso séptimo del artículo 10 las siguientes oraciones nuevas. Para estos efectos, si la sociedad administradora no tuviere constancia del término de la relación laboral de aquellos trabajadores que registran cotizaciones previsionales impagas, deberá consultar respecto de dicha circunstancia a través del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones a que se refiere el artículo 19 del Decreto de Ley 3.500 de 1980, al Servicio de Impuestos Internos, a la Dirección del Trabajo y a las entidades que recaudan cotizaciones previsionales, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en una norma de carácter general. Por su parte, los referidos servicios y entidades estarán obligados a proporcionar a la administradora la información requerida en un plazo no superior a 20 días hábiles. La Superintendencia establecerá, mediante norma de carácter general, las condiciones mínimas que deberá cumplir la administradora para entender agotadas las gestiones de aclaración de término o suspensión de la relación laboral, para efectos de iniciar las acciones de cobranza por mora presunta o desestimar fundadamente la presentación de demanda, sin perjuicio de los derechos que el trabajador pueda ejercer dentro del término de prescripción que se establece en el inciso 12º del artículo 11. Ese es el numeral 1. Perfecto. Diputada Sepúlveda. Es que yo creo que esto es súper importante. Nosotros hemos visto, precisamente para un proyecto de ley que estuvimos hace un tiempo atrás, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con las cotizaciones, los niveles de falta de cobranza que hoy día existen de parte de la AFP, que solo... Claro, entonces la idea es cómo se va perfeccionando, ¿no es cierto? Yo entiendo que aquí hay... Pero que quiero entender bien lo que significa desestimar fundadamente la presentación de la demanda. Quiero entender bien qué es lo que significa esto para ustedes. Perfecto, le doy la palabra a la subsecretaria. Porque dice, para iniciar las acciones de cobranza por mora presunta o desestimar, o sea, ¿en qué minuto va a desestimar la FP esto? Cuando hablamos de desestimar es justamente para evitar
que se presenten demandas que no tienen fundamento, porque, por ejemplo, la razón aparente por la cual no se han pagado las cotizaciones previsionales es porque hay un finiquito que no ha sido informado, o porque hay una licencia médica, o hay otro tipo de razones que son subsanables por medio de todo este otro trabajo que es de información, y que por eso entonces se está estableciendo un sistema integrado de información a fin de que yo pueda tratar de resolver administrativamente la mayor cantidad de estas causas, cosa que solamente lleguen a tribunales aquellas que el motivo o la causa sea efectivamente el no pago de cotizaciones previsionales. Uno de los más grandes problemas que tenemos hoy en día ha sido que los tribunales han quedado absolutamente superados por la cantidad de demandas que se han iniciado por no pago de cotizaciones previsionales, cuando la gran mayoría se resuelven en un muy corto plazo por temas de falta de información o de entregar información respecto al finiquito, o por temas de otro tipo de índole, pero que no se refieren propiamente tal a no pago de cotizaciones previsionales. Si nosotros tenemos más desahogados los tribunales de justicia, van a poder realmente intervenir y van a poder cobrar y van a poder centrarse en las que realmente son las que nos interesan, y no en temas administrativos que la verdad es que es por falla más bien del sistema y por falta de información. Perfecto. Entonces podemos entrar en votación. Diputado Saavedra y diputada Cariola, disculpe. Al Ejecutivo, por su intermedio, si una persona que se está buscando o recabando la información si fueron pagados o no su previsión y se dilata, ¿por qué tiene que ser 20 días hábiles? Eso ya es mucho más que, es mucho tiempo a mi entender, ¿por qué no menos? Está en una condición precaria la persona y dilatamos en demasía la... Ya, vamos a juntar las preguntas con la de la diputada Carol Cariola. Diputada Carol. Sí, Presidenta, un poco en la misma línea de lo que ha planteado la diputada Alejandra Sepúlveda, en torno a esta posibilidad que se abre de desestimar la presentación de demanda. O sea, a mí por lo menos me hace ruido, o sea, de que la FP o la FC puedan desestimar la obligación de demanda, porque yo me preguntaría si el argumento de esto es que hay muchas demandas que son inconducentes, o cuál es la razón, si la razón es administrativa. Por favor, diputado. No. Si la razón es administrativa o qué, porque finalmente, o sea, a mí por lo menos no me hace sentido, no me parece que eso debiese eliminarse, y quisiera que eso se pudiese explicar de mejor manera. Ya, le doy la palabra a la subsecretaria. La mayor cantidad de problemas los tenemos por no informar el término de una relación laboral, que no se sube el finiquito y que entonces la administradora no se entera que esa persona ha dejado de trabajar para ese empleador, y entonces pasa a ser un moroso, cuando en verdad una mora presunta, porque no existe ningún tipo de vínculo que haya obligado a pagar esas cotizaciones previsionales. Ese es uno de los mayores casos que tenemos de estas moras que son presuntas y que son meramente administrativas, y que se resuelven normalmente en un muy corto plazo porque se le pide información a ese empleador y ese empleador sube el finiquito a la página que corresponde. Okay. Vamos a entrar entonces en votación. Bueno. Este de acá es el plazo que tiene las instituciones para informarle a la sociedad administradora, ¿no es cierto? El trabajador siempre puede requerir la información y va a tener la posibilidad de hacerlo en un plazo menor. No hay que olvidar que las cotizaciones previsionales se pagan contra mes vencido, y tenemos, por ejemplo, en el caso de los subsidios por incapacidad laboral, que los ingresos se pagan también con un mayor desfase. Por lo tanto, yo puedo tener situaciones de personas que, estando con subsidio por incapacidad laboral, sus ingresos se pagan con un desfase de 30 días aproximadamente desde emitido el permiso, y que luego se pagan las cotizaciones previsionales. Por lo tanto, yo podría tener un desfase que es mayor. Aquí estamos hablando de un plazo que es el máximo en el cual se debe informar.
y en todo caso el trabajador siempre puede requerir la información en un tiempo menor. Si estamos hablando de un pago de cotizaciones previsionales normales, la verdad que no tenemos mayor conflicto, pero sí vamos a tener más problemas, sobre todo con el caso de los subsidios por incapacidad laboral. Perfecto. ¿En votación, Presidenta? En votación. Señor Barros. Señora Cariola. Señor Pérez. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Orsini. Señor Ramírez. Señora Saavedra. Señor Santana. Señor Sauenbau. Señora Sepúlveda. ¿Señora Sepúlveda? A favor. Señor Silver. Señora Presidenta. A favor. 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Aprobado el numeral 1, 32. Numeral 2. Sí, vamos a suspender, tenemos que suspender para votar. Eso No, es pero muy temprano todavía va a suspender. Sí, no, pero que me estaba preguntando solamente. Lo que pasa es que después los diputados me hayan pedido suspender para poder ver el partido a las 8:30. El partido Argentina. A las 8:30 la sesión es a las 8, pero no tienen que votar, se van a estar ahí hasta las 8:10 por lo menos. Entonces no tiene sentido volver por 10 minutos, 20 minutos. Suspendemos, o sea, terminamos nomás. Sí, ok. Nos vamos a tener que, o sea, por el tema de la sesión, ahí vamos a tener que levantar la sesión, porque igual... Podemos seguir hasta que tengamos que dejar a la sala, pero ahí levantamos la sesión. Numeral 2, ¿le parece? Leámoslo. Sí, no es cualquier votación. No es cualquier votación. Pero igual es larga. Si es unánime lo puedo hacer, Alejandro. Sí, pero tiene que hablar el ministro al final, me imagino. O sea, Alejandra, tú nos avisas cuando llamen a votar. Eso, ya, perfecto. ¿Está bien? Sigamos entonces. Numeral 2. Modificas el artículo 11 de la siguiente forma. Siguiente forma. ¿Dónde está la forma? Letra A. Agréguese a continuación del inciso quinto los siguientes incisos sexto y séptimo nuevos, pasando los actuales incisos sexto al 11º, a ser incisos octavo al 13º respectivamente. Para estos efectos deberá ejercer las acciones de cobranza previsional que correspondan, según lo dispuesto en el párrafo primero del título tercero del Decreto Ley 1500 de 1980, para lo cual deberá integrarse como usuario al Sistema Único de Cobranza establecido en el artículo 19 de dicho Decreto Ley, en la forma que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter general. Con el objeto de permitir el funcionamiento del referido sistema, la sociedad administradora estará facultada para efectuar tratamiento de datos personales de sus afiliados y de los empleadores de estos, en los términos del artículo 4 de la Ley 19.628. En cualquier caso, la sociedad administradora será responsable por el tratamiento de los datos personales que le proporcionan con este propósito. Ya están llamando a votar. Levantemos, seguimos mañana. Sí. Seguimos mañana de 11 a 1. O sea, una moción de orden. Sí, es posible que veamos primero lo que tiene que ver con el establecimiento del Sistema Único de Cobranza. Porque estamos votando antes de revisar lo que tiene que ver con el sistema. Con el Sistema Único de Cobranza. Entonces, empezar por el Sistema Único de Cobranza. O sea, miren, mañana, a ver, para poder... Diputados, o sea, para que hacer igual, dar a conocer lo que hemos conversado. Sí, lo vamos a ver, diputada Sepúlveda. Lo que hemos conversado al menos con la subsecretaria fue que respecto al pilar solidario vamos a dejar pendiente esa votación hasta que nos entregan una respuesta de lo que fue al menos algunos puntos que podríamos llegar eventualmente a acuerdo con el gobierno. Entonces, pendiente esa respuesta, nosotros vamos a avanzar en los otros puntos. Tenemos aún temáticas que son de fácil, en el fondo, despacho. Nos queda todavía todo el título del seguro de cesantía. Nos queda también el sistema de cobranza de cotizaciones, por lo tanto ahí ya tenemos un buen tiempo para ver por lo menos las sesiones que vienen, y está el tema de la superintendencia que también podríamos eventualmente avanzar. Entonces, por lo menos para las sesiones que vienen tendríamos temáticas. Mañana seguimos viendo seguro de cesantía y tenemos sistema de cobranza y superintendencia para las que vienen, porque igual es harto. No sé, ministro, si quiere agregar algo. Ok.
Ya, entonces se levanta esta sesión.